Bienvenidos a la tercera sesión de este curso, La música de las esferas, una introducción al análisis de Fourier con el doctor Matthew Glynn Dawson. Te cedemos el micrófono, Matthew. Adelante. Ok, pues gracias y gracias otra vez por su paciencia. Como siempre, cuando tengan preguntas o dudas, siempre pueden hacerlas chat y Omar me las va a leer eh, para eh, para que las pueda contestar. Bueno, vamos a empezar repasando un poco de lo que vimos al final de ayer. Estamos hablando de que para hablar de convergencia de series de Fourier necesitamos hablar no solo de convergencia uniforme y puntual, porque en muchos casos importantes no tenemos convergencia ni siquiera puntual de la serie de Fourier. Entonces necesitamos otro tipo de convergencia que sí explique por qué se tiene que, en cierto sentido, la serie de Fourier sí parece que converge a la función, ¿no? Aunque no converja puntualmente. Y desarrollamos esta teoría de L2, y básicamente la idea es que L2 consiste en funciones. Aquí estamos hablando de L2 del intervalo cerrado de 0 a 1. Existen funciones cuyos valores absolutos al cuadrado son integrables y con integral finita. Aunque hay que recordar que dos funciones representan el mismo elemento de L2, si difieren entre sí por un conjunto de medida cero, o sea, si solo difieren en un conjunto de medida cero de puntos. Lo que es especial, lo más importante de L2, y lo que tiene L2 que no tiene los demás LP, si han escuchado de los espacios LP, es este producto interno. ¿Okay? Y lo que nos permite hacer es más geometría. Nos permite hablar de cosas que son perpendiculares, nos permite medir ángulos, nos permite además medir distancias. Pero nos permite hacer casi todo lo que uno puede hacer en la geometría euclidiana. Y se define aquí como la integral no del producto de las funciones, sino del producto de f veces la conjugación compleja de g. Y esa conjugación compleja es importante porque este producto interno cumple casi las mismas propiedades del producto punto, ¿no? Del álgebra lineal básica, pero la diferencia es que en vez de ser bilineal, ¿no? En vez de tener como una propiedad distributiva, por decirlo así, solo cumple sesquilinealidad, ¿no? Este producto interno va a ser lineal por el lado izquierdo y va a ser medio lineal por el lado derecho. O sea, va a mandar sumas a sumas, pero cuando sacas un escalar por el lado derecho, te sale como su conjugación compleja. Y además tenemos positividad, o sea, el producto interno de f con f es siempre mayor o igual que 0 y es igual a 0 exactamente cuando el vector es igual a 0. Y en vez de simetría, en vez de que, como si tienes dos vectores, v.w es w.v, aquí tenemos esta propiedad de simetría conjugada, que el producto interno de f con g es la conjugación compleja del producto interno de g con f. Ok. Estas propiedades son muy importantes y básicamente todos los resultados que vimos sobre el E2 son consecuencias de esas propiedades. Ahora que tenemos un producto interno, podemos definir una norma. Podemos medir distancias y tamaños de vectores en el E2 de la misma forma que haces en la geometría euclidiana, tomando la raíz cuadrada de f producto interno con f. Ok. Dos vectores son ortogonales si su producto interno es 0. Y luego vimos que si consideramos estos armónicos elementales, ¿no? Las funciones e sub m que mandantea L, 2pi y mt, que forman un conjunto ortonormal. ¿Qué quiere decir eso? Que e sub m, producto interno con e sub n es 0, si m y n no son iguales
Y si hacemos AM con AM, nos da 1. Entonces, lo que tenemos es un conjunto ortonormal. Y los conjuntos ortonormales tienen propiedades muy importantes. De hecho, nos permiten hablar de combinaciones lineales infinitas de los elementos del conjunto ortonormal. Para hablar de series infinitas en un espacio vectorial, necesitamos tener una definición de convergencia. Y la definición de convergencia que usamos es precisamente la convergencia dada por esta norma sub 2 que definimos sobre L2. Y de igual forma, una serie infinita va a converger si solo si sus sumas parciales convergen a la suma. Y vimos que, bueno, si tienes un conjunto ortonormal, que entonces, si sabes los coeficientes de un vector con respecto a ese conjunto ortonormal, puedes usar esos coeficientes para calcular el producto interno de f con g fácilmente. O para calcular la norma de un vector. Y lo que vemos es que obtenemos fórmulas euclidianas, ¿no? Que la norma de f va a ser la raíz cuadrada de la suma de los valores absolutos cuadrados de estos coeficientes. Esa es una fórmula euclidiana para distancia. Es como la teorema de Pitágoras. Otra vez. Bueno, resulta que si tienes un conjunto ortonormal, podría ser contable, podría ser infinito, pero contable. Entonces, sabes que una combinación infinita, ¿no? Una serie infinita de una suma de alfa sub k veces los vectores h sub k en este conjunto, donde los alfa sub k son escalares, esto va a converger en L2 con respecto a la norma de L2, precisamente cuando esta serie de números reales, ¿no? Una suma de los valores absolutos de alfa k al cuadrado, es finita. Y en ese caso, justo como habíamos dicho, la norma de este vector está dada por esta fórmula euclidiana, ¿no? Raíz cuadrada de una suma de cuadrado. De hecho, uno puede decir más. Si tienes un conjunto ortonormal, entonces, en general, uno podría hablar de la proyección de f al espacio generado por los h sub k. Y lo que haces para producir ese vector es tomar la proyección de f al vector h sub k, el producto interno de f con h sub k, veces h sub k y tomas la suma. Y esto básicamente te da la parte del vector f que vive en la dirección de estos h sub k. Lo que pasa es que aquí no sabemos si los h sub k forman un conjunto completo, que generan todo L2. Pero de todos modos, siempre vamos a tener esta desigualdad. Primero, esta suma infinita siempre va a converger, precisamente porque sabemos que esta serie converge si solo si la suma de los coeficientes al cuadrado convergen. Y lo que dice este teorema de Bessel es que siempre vamos a tener una desigualdad, que esta suma siempre va a ser menor o igual que la norma de f al cuadrado. Entonces siempre va a ser finito, siempre va a converger. Y entonces esta serie automáticamente va a converger a algún vector. No sabemos si esta serie nos va a dar f porque no sabemos si este conjunto es completo. Entonces eso nos dijo, bueno, que las series de Fourier van a converger en L2 a alguna función. Lo que quisiéramos decir es que no solo que converge la serie de Fourier, sino queremos decir que converge a la función f, que f es igual a esta suma. Por eso tuvimos que hablar de bases o de conjuntos ortonormales completos, que se llaman, por cierto, bases ortonormales.
En ese caso, ya se está muriendo esa pluma. Tengo otra pluma roja. H sub K es una base ortonormal. ¿Ok? Bueno, resulta que un conjunto ortogonal, por definición es completo si, solo si las únicas funciones que son ortogonales a todos los elementos de la base son iguales a 0. Resulta que eso sucede precisamente cuando los H sub K generan un subespacio denso en L2. Y hay que recordar que este span existe solo en combinaciones lineales finitas de los H sub K. Y lo que estamos diciendo es que tiene que ser un subespacio denso, es decir, la cerradura del span de todos los H sub K es todo L2. Dicho de otra forma, quiere decir que cada vector en L2 se puede escribir como una combinación lineal infinita de los H sub K. Ok, y en dado caso, esta serie de Fourier generalizada siempre te va a recuperar el vector que quieres. Entonces, si yo agarro un vector f en L2 y cualquier conjunto ortonormal completo, cualquier base ortonormal, ¿no? Porque estos también se llaman bases ortonormal. Bases ortonormales, pues, y si construyo esta suma de f producto interno con h sub k veces el vector h sub k, y tomo la suma de todos estos, me va a dar el vector f. ¿Ok? Siempre. Entonces, en dado caso, además, uno puede decir que la norma de f al cuadrado es igual a la suma de los valores absolutos de f interno con h sub k al cuadrado. Esto sucede porque aquí los coeficientes de f en la suma con respecto a los h sub k son estos productos internos. Entonces, la norma de esta suma, ya vimos, es igual a esta suma. Entonces, la norma de f al cuadrado, porque f es igual a esta suma, es igual a la suma de los valores absolutos de f producto interno con h sub k al cuadrado. Este tipo de igualdad se llama una fórmula de Plancherel. Entonces, lo que vamos a buscar cuando hablemos de análisis de Fourier sobre esferas es una fórmula análoga a esta, en el contexto de análisis sobre la esfera. Pues, ¿cómo se demuestra este resultado? ¿Cómo demuestras que esta serie de Fourier generalizada siempre converge al vector f? Pues ya vimos por el teorema de Bessel que esta serie de Fourier generalizada converge a algún vector f tilde, ¿no? Entonces, lo que queremos demostrar es que f y f tilde son iguales. Pero si lo pensamos bien, f menos f tilde es ortogonal a todos los h sub k, porque la f tilde, la proyección de f tilde a h sub k es igual a la proyección de f a h sub k, ¿no? Aquí el coeficiente frente a h sub k es precisamente la proyección de f a h sub k. Eso es lo que te da el producto interno, justo como el producto punto en la geometría euclidiana. Entonces, uno puede demostrarlo haciendo las cuentas, pero efectivamente f menos f tilde es perpendicular a todos los h sub k. Por lo tanto, porque dije que los h sub k formaban un conjunto ortonormal completo, f menos f tilde tiene que ser igual a 0, o sea, f es igual a f tilde. Y bueno, entre otras cosas, no lo demostramos aquí, pero uno puede demostrar que si tienes una suma en L2 que converge, una serie que converge en L2,
que el producto interno, de hecho, se descompone como una suma de los productos internos. O sea que no solo tenemos sesquilinealidad para combinaciones lineales finitas, sino para combinaciones lineales infinitas. ¿Ok? Entonces, podemos decir todo esto en el contexto de las series de Fourier con los armónicos elementales, ¿no? Que eran esas funciones que mandan t a e a la 2pi i mt. Nada más como notación, vamos a escribir el producto interno de f con e sub n como f gorro de n. ¿Okay? Entonces, lo que resulta que uno puede demostrar es que estos e sub m no solo son un conjunto ortonormal, sino son un conjunto ortonormal completo. Son una base ortonormal para L2. Y como consecuencia, automáticamente sabemos que las series de Fourier convergen a la función original f. Bueno, y nada más como notación, pues vamos a escribir f gorro de n para referirnos al producto interno de f con e sub n. Entonces, la norma de f en L2 al cuadrado es simplemente la suma de todos estos valores absolutos de f gorro de n al cuadrado. Pues, ¿cómo se demuestra? Lo que vamos a demostrar es que los e sub m's generan un subespacio denso. Entonces, de hecho, vamos a decir, ok, A va a ser el span de los e sub m's. Va a consistir en todas las combinaciones lineales finitas de los e sub k's. ¿Ok? Estas combinaciones lineales finitas de los armónicos elementales se llaman polinomios trigonométricos. Queremos demostrar que estos son densos en L2, que podemos aproximar cualquier función en L2 con uno de estos. ¿Cómo lo haces? Pues resulta que estos armónicos elementales satisfacen un par de propiedades curiosas. Que si tomas la conjugación compleja de e sub m, obtienes e sub menos m. De hecho, la conjugación compleja de L a 2pi i mt es L a menos 2pi mt, precisamente e sub menos m de t. Ok, y si tomo el producto de e sub m por e sub n, obtengo e sub m más n. Obtengo otro elemento de la base. Ok, e sub n por e sub n me da L a 2pi i mt por L a 2pi i nt, me da L a 2pi i m más nt, me da e sub m más n. Ok, entonces es curioso, porque si tomo el producto de dos elementos de la base, obtengo otro elemento de la base. Eso no siempre va a suceder. Si agarro una base ortonormal cualquiera, un conjunto ortonormal cualquiera para de dos. Como consecuencia, si yo considero todas estas sumas lineales, combinaciones lineales finitas, no es difícil demostrar que la suma de dos vectores de este tipo me vuelve a dar una combinación lineal finita de los e sub k's. O sea, solo voy a estar sumando los coeficientes. Y me sigue dando una combinación lineal finita. Igual si multiplico por un escalar, me da otra combinación lineal finita. Pero aquí es donde se pone interesante. Si yo tomo el producto de las funciones, si hago las cuentas, y es una tarea si no lo han hecho, tomo el producto de esta suma con esta suma, voy a tener varios términos y voy a tener que estar multiplicando factores de e sub k veces e sub l. O sea, voy a tener que tomar productos de funciones de este tipo. Pero esos productos me vuelven a dar elementos de la mismo conjunto ortonormal de los e sub m's. Igual si tomo la conjugación compleja de una de estas funciones, pues voy a estar tomando eventualmente conjugaciones complejas de estos e sub k's que se convierten en e sub menos k's. Ok, esto es lo que quiere decir, y además estas combinaciones lineales finitas son continuas porque los e sub k son funciones continuas. Entonces, A vive en el espacio de funciones continuas sobre el intervalo de 0 a 1. Bien. No es tan difícil ver que además A separa puntos. Lo que quiere decir eso es que si yo tengo dos puntos distintos en el intervalo de 0 a 1, existe alguna función en A tal que f de x no es igual a f de y.
Pues de hecho puedes hacerlo con cualquiera de los E sub m's para m no igual a 0. Que, mentira. E sub 1, por ejemplo. Ya con E sub 1 separas todos los puntos en el intervalo de 0, 1. Ah, salvo 0 y 1. Pero bueno, la cosa es que sí separa puntos en 0, 1. Perdón, sí hay, esto, como lo dije, está mal. Separa puntos, salvo que no separa 0 de 1, porque todos los E sub m toman el mismo valor en 0 que en 1. Entonces, lo que quiere decir es que vamos a obtener un subespacio denso del espacio de funciones que toman el mismo valor en 0 que en 1. Perdón, voy a tener que corregir ligeramente la demostración. Pero como consecuencia del teorema de Stone-Weierstrass, todo lo anterior quiere decir que A es un subespacio denso. Y como dije, esto más bien debe ser el espacio de funciones continuas sobre este intervalo que tomen el mismo valor en 0 que en 1. El punto es que es un subespacio que va a ser denso con respecto a la norma del supremo. Eso es lo que nos dice el teorema de Stone-Weierstrass. Entonces puedo aproximar funciones continuas con polinomios trigonométricos. Puedo encontrar, si tengo una función continua, para cualquier epsilon mayor que 0, un polinomio trigonométrico, dado que la norma de f menos g en la norma del supremo es menor que epsilon. Pero por otro lado, este espacio es denso en L2, otra cosa que no vamos a demostrar. Y por lo tanto, usando un argumento tipo epsilon entre 2, y han visto argumentos de cálculo o de análisis matemático, es un argumento muy clásico, que lo que hago entonces, primero si agarro una función L2 y quiero aproximarla con un polinomio trigonométrico, tal que la norma de el polinomio trigonométrico h menos g sea menor que, menos f, sea menor que epsilon. Lo que tengo que hacer es primero aproximar f con una función continua y luego aproximar la función continua con un polinomio trigonométrico. Bueno, y aquí hay cierto detalle que dije que estamos aproximando las funciones continuas con polinomios trigonométricos en la norma del supremo, pero eso automáticamente nos da una buena aproximación en la norma L2, porque la norma L2 para funciones continuas, sobre el intervalo de 0 a 1, es menor o igual que la norma del supremo. Ok. Entonces, así uno demuestra que puedes aproximar cualquier función en L2 con un polinomio trigonométrico y eso demuestra el resultado. Entonces, por eso sabemos que cualquier serie de Fourier para una función L2 converge en el sentido de L2. Nada más para tener este resultado, como para tener algo más completo, sí es posible imponer una condición que va a garantizar que la serie de Fourier converja uniformemente. Y para eso la condición más sencilla es decir que la función es diferenciable al menos 2 veces con derivadas continuas. Entonces vamos a considerar funciones continuas con primera y segunda derivada continuas. Y otra vez, aquí se me olvidó poner la condición de que funciones tienen que tomar el mismo valor tanto en 0 como en 1. Pero voy a preparar otra versión de las notas con estas correcciones. Bueno, dentro de este espacio de funciones continuas, lo que pasa es que alguien me preguntó el otro día si convergencia uniforme implicaba convergencia puntual. Y eso siempre es cierto. Pero convergencia uniforme también implica convergencia L2. Entonces, convergencia uniforme es una condición muy fuerte que implica estos otros tipos de convergencia.
De hecho, gracias a un teorema que se llama el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, en muchos casos la convergencia puntual es suficiente también para implicar la convergencia en L2. Si es que tienes un elemento de L2 que como domina todos los elementos de la asociación. Básicamente es como una generalización de convergencia acotada, que si en particular existe una cota uniforme para todos los elementos de esta asociación, entonces la convergencia puntual va a implicar la convergencia en L2. Entonces, en cierto sentido puedes pensar en convergencia uniforme como una condición muy fuerte y convergencia L2 como una condición muy débil. Pero cuando hablamos de convergencia L2, estamos diciendo que la norma en L2 de la suma finita, de las sumas parciales, menos la función original, converge a 0. Y para calcular esa norma en L2, estamos integrando el valor absoluto al cuadrado de la diferencia entre las dos cosas, la suma parcial y la función original. Entonces, básicamente, sí puede haber picos, ¿no? Donde no tenemos convergencia, pero esos picos tienen que ser muy delgados para que la integral no sea grande. Entonces, pues sí, uno puede hablar de lo que significa la convergencia L2, y obtener una buena intuición de lo que significa. Pues yo diría que en muchos contextos, convergencia L2 es hasta más natural que exigir que tengas convergencia puntual o uniforme. Que para fines prácticos, que no tengas convergencia en puntos discretos, pues no dice casi nada. O sea, no nos importan mucho para fines prácticos el comportamiento en esos puntos discretos. Por otro lado, a veces sí es muy válido considerar ese tipo de convergencia. No quiero menospreciarla demasiado. Bueno, otro periodo de intermedio que quiero hacer es básicamente una llamada una referencia al título de esta serie de pláticas, que se llama la música de las esferas. Y básicamente ese término viene de la Grecia antigua, y se refiere a las teorías antiguas que tenían sobre el comportamiento del sistema solar. Muchos hemos escuchado del geocentrismo que predominaba en esa época, que era la teoría de que la Tierra estaba en el centro del universo y que la Luna y el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra en órbitas. Originalmente pensaban que eran órbitas circulares, que a lo mejor la Luna era el objeto más cercano, pero que había como casi como uno podría poner como esferas concéntricas alrededor de la Tierra, donde vivían las órbitas de los planetas y el Sol y la Luna, y pensaban que las estrellas eran como puntos fijados en más allá del sistema solar. Bueno, aunque esa teoría de geocentrismo tardó siglos y de hecho milenios en desaparecerse, no tardaron tanto en darse cuenta de que esas órbitas alrededor de la Tierra no podrían ser circulares. Porque algo que pasa es que si tú observas el movimiento de un planeta en el cielo cada noche y ves cómo se mueve cada noche, a veces pasan cosas muy raras donde un planeta que se está moviendo noche tras noche,
eventualmente se detiene, empieza a moverse hacia atrás, se detiene otra vez y empieza a moverse hacia adelante. Bueno, este tipo de comportamiento es muy raro. Entonces, ¿qué podría explicar este tipo de movimiento? Pues, además, estos griegos, sobre todo los que tenían ideas platónicas, esperaban que el universo se comportara con acuerdo de leyes geométricas muy sencillas. Por eso esa idea de la música, de las esferas, que debe haber ciertas relaciones de proporcionalidad entre los radios de las esferas y los periodos de las órbitas de los planetas, que generaban música que correspondían a los intervalos fundamentales en la música occidental. Cosa que realmente no tiene nada que ver con la realidad, pero es una idea muy bonita. Pues este tipo de movimiento ya no es tan bonito, ya no es tan... Pero la idea que desarrollaron para explicar ese tipo de movimiento era que, bueno, quizás las órbitas no son circulares, sino que son órbitas circulares alrededor de puntos que en sí se mueven en círculos alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces aquí tengo la Tierra en el centro, tengo aquí el planeta que se mueve en una órbita circular alrededor de un punto central que se mueve en una órbita circular alrededor. Básicamente para darles una idea de cómo se ve esto, pues aquí pues tengo el planeta que se está moviendo en esta órbita. Estas órbitas circulares se llaman epiciclos. Y aquí tengo 3 epiciclos anidados. Tengo aquí la Tierra en el centro. Tengo este círculo que se mueve en esto, cuyo centro se mueve alrededor de este círculo. Y luego ese círculo se mueve alrededor de y luego el planeta gira alrededor del centro de este círculo. Entonces vamos a ver cómo se ve. Y ves que puedes retrasar trayectorias bien complejas, que sí presentan este fenómeno de irse hacia adelante, detenerse y regresar, ¿no? Y de hecho, resulta que uno podría decir, pues esto obviamente es una falsedad. Ya sabemos que todo esto no tiene nada que ver con la realidad, gracias a que sabemos que el Sol está en el centro del sistema solar. Resulta que esta teoría tuvo tanto éxito porque sí explica las trayectorias de los planetas. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es posible que una teoría tan equivocada dé una explicación tan precisa de lo que sucede? Resulta que cualquier trayectoria periódica, cualquier órbita periódica que tú quieras, se puede expresar en términos de epiciclos. Entonces, pues podríamos imaginar otro universo en donde las órbitas de los planetas no siguieran las leyes de la gravedad newtoniana ni de la relatividad general. Pero si es que tienen órbitas periódicas, a fuerzas va a ser posible describirlas en términos de epiciclos. Entonces, en cierto sentido, no es que sea incorrecto este modelo, porque uno podría decir, pues yo quiero modelar el movimiento de los planetas con respecto a la Tierra, ¿no? Voy a fijar mi origen en la Tierra y sé que no es un marco inercial en el lenguaje de la física, pero es totalmente válido escribir el movimiento del Sol y los planetas con respecto a ese punto. Y como un proyecto para explicar, para describir, como un proyecto descriptivo, pues se puede garantizar que va a tener éxito. Entonces,
Estoy hablando un poco de esto porque creo que de esto surgen preguntas muy interesantes en la filosofía de la ciencia, en la filosofía pero ¿por qué pasa esto y qué tiene que ver con las series de Fourier? Pues si lo pensamos, estos armónicos elementales corresponden a movimiento uniforme en órbitas circulares. De cada una de estas funciones si yo pienso en un plano complejo, un modelo para el plano en el cual se mueven los planetas en el sistema solar, pues la función que mandatea L a 2pi int es una función que va a corresponder a una trayectoria que mueve en círculos alrededor del origen con frecuencia n. Entonces, cualquier función periódica, cualquier trayectoria periódica sobre los reales, y si suponemos que es además C2, para que sea, pues, dos veces, para que sea posible hablar de su aceleración, entonces automáticamente va a ser igual a su serie de Fourier. ¿Y qué pasa con la serie de Fourier? Estos coeficientes C sub n, entre otras cosas, determinan el centro inicial de la órbita circular. Bueno, más bien determinan la posición inicial en el círculo y el radio del círculo. Y estos n's se refieren a la frecuencia. Entonces, puedes descomponer cualquier movimiento periódico que C2 en el plano como una combinación lineal infinita de epiciclos. Entonces, no está pasando nada misterioso. Esto hubiera sido posible con cualquier tipo de explicación teórica para que tuviera que explicar este movimiento periódico. Lo que pasa es que resulta que es mucho más sencillo hablar de elipses, ¿no? Si ponemos todo en el marco referencial del Sol. Y ahí, como primera aproximación, los planetas se mueven en elipses que tienen una descripción muy sencilla con respecto a esta serie de Fourier. Pero no es que esta serie de Fourier de los epiciclos sea incorrecto. Ese es mi punto. Aún así, podemos decir que el geocentrismo está mal, pero no está mal porque no está explicando los datos. Está mal porque su explicación no nos da la intuición correcta para explicar lo que realmente está pasando en el sistema solar. No sé si me explico, pero siempre me ha encantado este tipo de cuestión filosófica. Bueno, regresemos al tema de análisis de Fourier. Esas propiedades, sobre todo las propiedades del producto interno, ya vimos, no representan algo especial, no representan propiedades especiales de L2. Resulta que son propiedades muy importantes y que representan un tipo de estructura muy importante y se llaman espacios de Hilbert. Entonces, para empezar, vamos a suponer que tenemos un espacio vectorial sobre los complejos y que tenemos una función de dos vectores en H que me da números complejos. Entonces, voy a decir que es un producto interno, ¿sí? Matthew, pregunta Pablo César Hidalgo Mendoza. Es decir, la matemática no es incorrecta, pero su interpretación física sí. Exactamente. Entonces, hay algo que está pasando con la interpretación física que va más allá de las matemáticas, ¿no?
Bueno, en cierto sentido, mucho de la interpretación que hacemos en matemáticas, incluso en matemáticas básicas, puras, va más allá de las matemáticas en sí. O sea, hablamos mucho de que esta perspectiva es mejor, es la perspectiva correcta para entender tal objeto matemático. Y en cierto sentido, pues yo podría estar de acuerdo en que es mucho mejor entender una estructura desde tal perspectiva, usando estas definiciones, estas herramientas, en vez de usar otras herramientas. Pero ya estamos hablando de cuestiones que no son matemáticas en sí, pero aún así son importantes. Y yo diría que gran parte de lo que hace un matemático tiene que ver con pensar en esas interpretaciones y en cuáles son las intuiciones correctas, cuáles son las demostraciones que nos ayudan a entender lo que realmente está pasando detrás de todo. Y que eso es parecido a lo que hace un físico en ir de un modelo matemático a intuición física. Pues eso es lo que diría yo. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Que si que si tenemos un espacio vectorial sobre los complejos, podemos hablar, de nada, Pablo, podemos hablar de productos internos, y un producto interno simplemente va a ser una cosa que satisfaga todas las condiciones del lema, no recuerdo cuál, creo que 10, que tiene que ser sesquilineal, que tiene que ser conjugado simétrico, y tiene que ser positivo, o sea, siempre no negativo, y 0 sí, solo si la función es 0. Cuando tenemos esas propiedades, H es un espacio vectorial con producto interno, y uno puede siempre definir una norma usando la fórmula euclidiana, ¿no? De agarrar un vector y tomar la raíz cuadrada de b producto interno con b. Esto siempre va a definir una norma. Y este es un lema, es algo que uno tiene que demostrar, porque definimos qué es una norma. Es una cosa que te mide tamaños de vectores en un espacio vectorial. Tiene que ser no negativo, tiene que darte 0 si solo si el vector es 0, tiene que cumplir la desigualdad triangular y tiene que ser homogéneo, tiene que como escalarse con los escalares. Pero uno puede demostrarlo, y una vez que uno tenga una norma, es posible hablar de convergencia de sucesiones. Entonces, decimos que una sucesión de B sub n converge a B, y la norma de B sub n menos B converge a 0, como siempre. Y como siempre, esto me da una definición de convergencia de series infinitas. Bueno, lo que tenemos hasta ahora con un espacio vectorial con un producto interno no es un espacio de Hilbert necesariamente. A veces se llaman espacios pre-Hilbert. Pero necesitamos un ingrediente más para la sopa para que sea una sopa de Hilbert, un espacio de Hilbert. Entonces, un espacio vectorial sobre C con un producto interno es un espacio de Hilbert precisamente si es completo con respecto a la norma dada por este producto interno. Si han escuchado algo si han estudiado algo de análisis, entonces habrán visto las sucesiones de Cauchy, que son sucesiones que donde los elementos de las sucesiones eventualmente se acercan los elementos de la sucesión a los demás elementos de la sucesión en la cola. Y si todas esas sucesiones de Cauchy convergen a algún vector, decimos que es un espacio completo. Les recomiendo ver la definición en un texto de análisis, pero es la misma definición aquí, que para ser completo necesitas que las sucesiones de Cauchy converjan. Pues hay varios ejemplos de espacios de Hilbert. Uno puede demostrar que L2 del intervalo cerrado de 0, 1 es un espacio de Hilbert. De hecho, podríamos considerar el espacio L2 de cualquier intervalo de A a B
siempre vamos a estar tomando el cociente con todas las funciones que son iguales en casi todos los puntos. Bueno, igual podríamos considerar L2 de R, ¿no? El espacio de funciones de R a C, que son cuadrado integrables. O L2 de Rn, ¿no? Básicamente podemos considerar L2 de cualquier cosa donde tengamos una integral. Dicho en lenguaje de teoría de medidas, podemos construir para cualquier espacio con una medida su espacio L2. Y en todos estos casos, el producto interno se define de esta forma. En este caso, para Rn es la integral de f de x veces g de x conjugado. Y uno puede demostrar que todos estos espacios son completos, así que son espacios de Hilbert. Y de hecho, todos los teoremas y definiciones que vimos para L2 del integral de 0 a 1, válidos para cualquier espacio de Hilbert. Solo hay que cambiar toda referencia a L2 de 0 a 1 a H. ¿El espacio de Hilbert no debe ser también separable? Pues una buena pregunta. Y depende de con quién hablas. Porque es muy válido hablar de espacios de Hilbert que no son separables. ¿Qué? Bueno, hay varias cosas técnicas y hay varias patologías que ocurren cuando uno habla de espacios de Hilbert no separables. Por ejemplo, sus bases ortonormales van a existir, pero van a ser conjuntos no numerables. Pero no es necesario para hablar de espacios de Hilbert que exijas que el espacio sea separable. Aunque ahora que lo estoy pensando, creo que uno de los teoremas a que hicimos referencia van a necesitar la separabilidad, sobre todo si uno está hablando de un no, ni siquiera, porque nunca dije que cualquier espacio de Hilbert tuviera una base ortonormal numerable, nada más que si tiene una base ortonormal numerable, entonces pasaban cosas. Entonces, no, los teoremas que vimos siguen cumpliéndose. Si si ampliamos la definición de espacios de Hilbert sin exigir que son separables. Si X es completo, entonces L2 de X es completo. Pues esto tiene que ver más con, supongo que estás hablando de X como un espacio métrico o algo así. Pues uno tiene que poner una medida. Pero si pones una medida que básicamente es equivalente a poner una integral, ¿no? Sobre X. Si tienes una manera de definir una integral de tipo Lebesgue, ¿no? Con respecto a una medida sobre X, entonces L2 de X automáticamente va a ser un espacio completo independientemente de si X es completo o no, como espacio métrico. Entonces, X no tiene que ser completo para que L2 de X sea un espacio completo. De hecho, no tiene nada que ver. Lo único que necesitas es que tengas una medida. Bueno, técnicamente tiene que ser una medida sigma finita. Pero bajo esa condición, L2 de X va a ser completo. No he definido qué es una medida, pero si tienes una de esas cosas, puedes definir L2 de X. Que si tienes una medida, tienes una integral. Tienes una forma de integrar funciones sobre X. Y en esa condición, si esa medida es sigma finita, entonces L2 de X va a existir y va a ser un espacio completo. Y no es necesario que X sea completo. No sé si me explico. Sí, gracias. Ok. Entonces, todos los teoremas y definiciones que vimos son válidos para espacios de Hilbert. Estaba el teorema 20, que era especial para L2 de 0,1 y tenía que ver con las series de Fourier, ¿no? Con esa excepción, uno puede tomar como válidos esos resultados para cualquier espacio de Hilbert. Entonces, no los voy a repetir. El punto, entonces,
es que vamos a querer hacer algo parecido para L2 de una esfera, para descomponer el espacio de funciones de la esfera en términos de series de Fourier, ¿no? En términos de combinaciones lineales de funciones más sencillas. Entonces, ¿cuáles van a ser esas funciones sencillas? Pues les voy a decir ahora que en vez de llamarse armónicos elementales, se llaman armónicos esféricos. Pero, ¿qué forma van a tener? ¿Qué propiedades deberían tener? Porque podría haber varias maneras de escoger una base para el L2 de SN, así como para el L2 del intervalo de 0 a 1. Hay muchísimas bases ortonormales que uno podría escoger que no tienen nada que ver con análisis de Fourier tal cual. Entonces, para ver hacia dónde vamos, debemos entender un poco mejor por qué son especiales los armónicos elementales, los E sub m, ¿no? Estas funciones exponenciales. ¿Por qué es realmente que forman una base ortonormal completa? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la verdadera razón detrás de la completitud de los armónicos elementales? Para entender eso, vamos a hablar un poco de álgebra. Hasta este momento hemos visto cosas que tienen que ver con el área de matemáticas que se llama análisis. Una de las cosas que más me encanta de análisis armónico, yo trabajo en el área de análisis armónico, y de hecho hago análisis de Fourier, pero para grupos no conmutativos, de hecho grupos de Lie. Entonces, resulta que uno tiene una mezcla de álgebra con análisis, con geometría, con un poco de topología. Es un área que mezcla un poco de todas las áreas de matemáticas. Entonces, es muy divertido trabajar aquí. Entonces, para entender lo que está pasando necesitamos un poco de álgebra. Entonces, primero, en vez de hablar del intervalo de 0 a 1 o de funciones periódicas, voy a hablar del círculo unitario. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar el círculo unitario en el plano, ¿no? Que consiste en los puntos de x, y con x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Ok? Y de igual forma podríamos considerar este conjunto T que se llama el toro de la dimensión 1, que son los números complejos de módulo 1. Básicamente es el mismo conjunto. La única diferencia es que aquí estoy pensando como números complejos y no solo como elementos del plano. Lo que pasa es que las funciones periódicas de periodo 1 realmente son funciones sobre el círculo, ¿no? Si piensas en una función periódica que al pasar un periodo vuelve a tomar los mismos valores, uno podría agarrar la gráfica de la función y como envolverla alrededor del círculo, ¿no? Y ver que, bueno, si tengo una función periódica, define una función sobre el círculo y viceversa. Los detalles de eso tampoco son muy complicados. Voy a empezar con esta función kappa que manda cada número real t a L2 pi i t. Básicamente, pues tengo aquí mi R y tengo aquí mi t. Y lo que hace kappa es mandar cada número t a un elemento del toro t. Bueno, y luego puedo tomar una composición de cualquier función sobre el toro con kappa. ¿Ok? Tengo mi función f definida sobre el toro, va a los números complejos. La composición me da una función sobre los reales que manda cada t a f de EL2 pi i t. Y automáticamente esta función f composición kappa es una función periódica con periodo 1. Pero podemos ir al revés. Yo tengo una función periódica con periodo 1. También podemos convertirla, ¿no? O sea, imaginamos algo como una función periódica así, ¿no?
podemos agarrar esta función f y convertirla en una función f tilde definida sobre el toro. ¿Cómo lo hacemos? Definimos f tilde del punto L2pi y t como f de t para cada t en este intervalo medio abierto de 0 a 1. Pues sí, nos define una función sobre el toro. Y uno puede demostrar que de hecho f tilde es simplemente f de capa. ¿Ok? Entonces, por un lado, además, dos funciones periódicas son iguales. Periódicas, periodo 1. Dos funciones periódicas con periodo 1 van a ser iguales si solo si f composición capa es igual a g composición capa. Lo que tenemos es una biacción entre las funciones periódicas de periodo 1 sobre los reales, por un lado, y las funciones sobre el toro, por el otro lado. Le mandamos cada función f a su f tilde y cada función g sobre el círculo a su g composición capa. Entonces, ¿Puedes subir un poquitito esa lámina? Sí. Ahí. Hay una expresión en inglés que va así como 6 de una cosa, media docena de la otra. Y eso es lo que está pasando aquí. No hay realmente ninguna diferencia entre estas dos perspectivas. Además, tenemos una medida sobre el toro. Tenemos una manera de definir integrales. ¿Y cómo integramos una función definida sobre el círculo? Pues es fácil. Integramos el intervalo de 0 a 1 la función f de L2pi y t. ¿No? Entonces, básicamente es como usar capa para usamos capa para agarrar este intervalo de 0 a 1 y envolverlo en el toro. Y pues sí, ahora podemos tomar la integral de cualquier función definida sobre el toro. Y con eso podemos definir L2 de t. Y uno puede demostrar que L2 de t es un espacio de t. ¿Ok? Pero realmente L2 minutitos. Es una copia de, sí, gracias, de L2 del intervalo de 0 a 1 en disfraz. Pues, ¿qué está pasando? Estos a sub m se convierten en a sub m tildes, que son funciones que mandan cada L2pi y teta, L2pi y n teta. Pero de hecho, dicho de otra forma, para un número complejo en t, a sub m tilde manda z a z a la n. ¿Ok? Entonces ahora pasa algo curioso, que a sub m tilde de z y es z y a la n. Eso es z a la n y a la n. Es a sub m tilde z veces a sub m tilde y. Entonces, eso me metí, le manda productos de números a productos de números. Y el SVM original manda sumas de números a productos de números. Ese tipo de comportamiento se llama homomorfismo cuando sucede. Y aquí es donde entra el álgebra. En matemáticas tenemos este concepto de grupo y quizás ya lo habrán visto con esta definición, que dice que un grupo es un objeto matemático, un conjunto con un producto, una operación binaria, que escribimos a veces como un producto que manda x como y a x.y, que tiene que ser un producto asociativo, x.y.c, x.y.z, tiene que tener una identidad, un elemento neutral, tal que multiplicar por la identidad por cualquier lado, no cambia nada, y tiene que tener elementos inversos. Para cada x tiene que ser un x inverso, tiene que haber un x inverso, tal que x por x inverso te regresa a la identidad. A lo mejor habrán visto esta definición, a lo mejor no. De todos modos, unos ejemplos muy clásicos son los números reales con la suma, o incluso este toro con el producto de números en el toro, porque si tomo el producto de dos números complejos de módulo 1, su producto es módulo 1, es de módulo 1. Si yo tomo dos números en un plano complejo, que están en el círculo unitario,
su producto vuelve a pertenecer al círculo unitario y satisface todas esas propiedades. Pues en la geometría, y aquí es donde vamos a terminar el día de hoy, hay otro concepto que realmente yo creo que es más natural para entender los grupos. Que más de una estructura algebraica con un producto binario, con esas propiedades algebraicas, lo que estamos haciendo es analizar simetrías. ¿Ok? Y es la simetría del círculo que explica el porqué de los E sub m y que va a explicar el porqué de los armónicos esféricos. Y si lo pensamos, este tipo de estructura de grupo va a aparecer cuando hay cualquier tipo de estructura matemática, lo que sea. Si yo tengo un conjunto X con una estructura matemática de algún tipo, no importa qué tipo, puede ser lo que sea. Te voy a garantizar que detrás de eso hay un grupo. Entonces, algo muy universal, porque este concepto de simetría es tan universal dentro de matemáticas. Voy a considerar todas las funciones de X a X que preservan la estructura de X. Si yo tuviera un cilindro, podría pensar en todas las funciones del cilindro al cilindro que preservan la estructura del cilindro. Por ejemplo, las rotaciones. Puedo rotar el cilindro sin cambiar las propiedades. Preservo las distancias entre puntos, preservo la forma, etc. Cualquier rotación va a ser una simetría del cilindro. O rotaciones de la esfera, por ejemplo. Quiero que preserve la estructura de X y quiero que sea biyectiva. O sea, tiene que ser posible deshacerla. Tiene que ser una transformación invertible y la inversa tiene que preservar la estructura de X también. Y estas cosas se llaman simetrías de X o automorfismos de X, si queremos un término muy rimbombante, así que AUT-X, grupo de automorfismos o simetrías. Y vamos a terminar con esta observación. Que estas son funciones y si yo agarro dos simetrías, su composición siempre me va a dar otra simetría. Si yo hago una rotación de la esfera, luego otra, juntos, o sea, hacer rotación y otra rotación, me da una nueva rotación. Ok, eso siempre va a pasar. Además, como son funciones, la composición de funciones siempre es asociativa, automáticamente. ¿Ok? Y además, una simetría que siempre voy a tener es no hacer nada, ¿no? Y los que somos flojos podemos disfrutar mucho de esta propiedad de que no hacer nada es una simetría de todos, es lo más simétrico que puedes hacer. Y entonces la identidad, la función que manda cada punto a sí mismo, o sea, la transformación donde no le hago nada al cilindro, es una simetría para cualquier tipo de estructura que vas a inventar hoy o mañana o pasado mañana. Además, la composición de la identidad con cualquier simetría me va a dar la simetría original. Y finalmente, como dije que las funciones inversas también tenían que preservar la estructura para que fueran simetrías, la composición de phi con phi inversa es la identidad. Entonces, la función inversa es el inverso del grupo que necesitamos. Y por ende, OutX, el grupo de simetrías, es un grupo. Y se llama el grupo de automorfismos de la estructura X. Entonces, lo que vamos a necesitar es una estructura de simetría sobre las esferas. Y eso existe. El grupo de rotaciones del álgebra lineal. Y también vamos a analizar las propiedades de cómo actúa esas rotaciones sobre las funciones. Porque lo primero que vamos a ver mañana es que esas acciones por simetrías, por rotaciones, están detrás de los E sub m. Están ahí. Están metidos ahí. Que los E sub m representan todas las posibles acciones por simetría del grupo rotacional del círculo sobre funciones. Entonces, buscando algo parecido para las esferas, van a salir gratis armónicos esféricos. Entonces, como dije, estamos buscando no solo teoremas que son ciertos, sino
el teorema correcto, ¿no? El mejor teorema para explicar el fenómeno, ¿no? No solo buscamos el qué, sino el por qué. Buscamos la mejor interpretación matemática. Y yo digo que la simetría está detrás del análisis de Fourier y explica el porqué de todo. Y una vez que uno entienda estos conceptos, el análisis de Fourier parece algo totalmente obvio, ¿no? Y totalmente poderoso, algo que tiene aplicaciones en varias partes de matemáticas, en varias partes de física, ingeniería, etc. Y no solo las series de Fourier, sino hasta el análisis armónico para grupos no conmutativos. Pues eso es importante en la mecánica cuántica, por ejemplo. Bueno, con eso termino el día de hoy, con un poco de propaganda para la última sesión el viernes, que por cierto, no es mañana, no es misma batihora, mismo baticanal, sino va a ser el viernes. ¿A qué hora, Omar? A las 10 de la mañana, el A viernes. las 10 de la mañana, así que vamos a llegar tempranito, Bueno, con más ganas y gracias, listos Matthew. para ver Gracias, Matthew. simetrías. Y hay una pregunta, si quieres oírla, pero ya no hay tiempo de contestarla. ¿Alguien Porque ya ejemplo de estamos. phi x en donde phi preserva la estructura de x pero no sea biyectiva o que su inverso no? Pues sí, pero en ese entonces phi por definición no sería una simetría de x. Sería nada más algo lo que se llama un morfismo, algo que preserva la estructura de x, pero no es una simetría en sí. Bueno, Porque por definición una simetría tiene que ser invertible. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Mañana no. ¿Sale? En Sí. este curso. Gracias, Matthew. Gracias. Nos vemos.